Bienvenidos. Hoy está con nosotros el señor Rafael Rey, representante del Parlamento Andino. Bienvenido, Rafael, al programa Rumbo Minero. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, Gracias José. por estar. Encantado. Rafael, queríamos, por supuesto, invitarte a nuestro programa hablando un poco siempre de minería, pero lo que nos traía un poco a invitarte en esta ocasión es el tema de lo que está pasando con las protestas mineras, para que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando acá, ¿no? Porque por un lado tenemos gente que está buscando protagonismo político, por otro lado tenemos las ONGs de siempre, porque ni siquiera son reinventadas, sino son las de siempre, que ya hasta el gobierno sabe quiénes son, pero nadie habla de ellas, ¿no? Que lo único que hacen pues es financiarse, a veces hasta dando una idea política falsa, ¿no? En Europa, en otros sitios, para financiar y estar en contra de la minería bajo cualquier cosa. Tenemos gente como Saavedra, ¿no? Que es una vergüenza que simplemente le hagan caso, ¿no? Tenemos gente como Santos, que ha decidido ser pues un anarquista y él simplemente se revela ante todo y es El cura. el ser supremo, El ex cura. ¿no? El de Arana también. Perdón. No, de Santos, el presidente regional, ¿no? Sí, que ha decidido perdón. pues no hacerle caso a nadie y él es el presidente del Perú. Y el padre Arana, ¿no? Entonces, ¿cómo ves pues estos tiempos y hacia dónde ves un poco la luz al final del túnel, ¿no? Mira, yo creo que hay como claramente dos tipos de personas o instituciones que están detrás de todas estas protestas y detrás del interés de que el Perú no desarrolle el potencial minero que tiene. Por un lado, empresas competidoras, es decir, empresas que tienen intereses mineros en otros países y que evidentemente no le interesa la mayor producción y más eficiente que se puede producir en la minería peruana. Y por otro lado están los ideologizados, es decir, las sandías que le llamo yo, los verdes por fuera y rojos por dentro, que en el fondo son marxistas y que han adoptado la bandera de la ecología y en algún tema de los derechos humanos como excusa o bandera para promoverse políticamente. Y ambos encuentran entonces intereses comunes y se ayudan mutuamente. Yo puedo decirles que estoy por comprobar, y no puedo en este momento dar los nombres porque primero quiero comprobarlo, que hay empresas, habría empresas, una o varias empresas sudafricanas, concretamente productoras de oro, que extraen oro en minas de socavón y que ya están a la altura de 4.000 metros bajo tierra, y que evidentemente eso significa un costo operativo, un costo de producción muy alto. Y no pueden competir, digamos. No pueden competir con la producción del Perú, que es a tajo abierto. Y Claro, con menores costos de producción. Muchísimo menores, ¿no? Entonces, que estas empresas sudafricanas, que además como dato han contratado a General Electric para que les haga todo el proyecto que les permita seguir profundizando sus excavaciones de 4.000 a 6.000 metros, con todo lo que eso significa de costo y de dificultad, incluso física para las personas. Bueno, estos habrían contratado a través de una ONG sueca, que a su vez subcontrató o llegó a un acuerdo con una de estas ONGs que trabajan activamente en el Perú para impedir la actividad minera, de manera de detener la inversión en el Cerro Quilich. Y son estas mismas las que han propiciado en su momento lo de Tambo Grande. Claro, bueno, como la que detuvieron en el Cerro Quilich. La detuvieron, sí, la detuvieron, por supuesto. Fue exitosa la operación. Y detuvieron antes Tambo Grande. Tambo Grande, Manhattan. Y eso, con el proyecto Manhattan, lo reconoce expresamente Oxfam en este manual antiminero que entre otros han editado, y que es una verdadera vergüenza. Entonces, estos son los dos tipos de grupos o instituciones que están detrás de esto. Y a eso se une la desidia de los gobernantes, del gobierno peruano en este caso, o de los políticos que consideran que
incluso la comisión de delitos por parte de los antimineros es aceptable con tal de ir al diálogo, como le llaman, ¿no? El bloqueo de carreteras, lo que sucedió en Cajamarca, en Cañá le quemaron maquinaria a un contratista por $2 millones. Y la muerte de personas. La muerte de personas. Es lo más lamentable. Muerte de personas o las heridas como agentes, policías, como ese último que perdió un ojo como consecuencia de las protestas, ¿no? En fin, yo creo que esos son básicamente, o sea, hay intereses ideológicos e intereses económicos. Así es. Así es. ¿Tú crees, honestamente, que estos nuevos decretos, el 1100, 1101, 1102, que casualmente quiere formalizar a los mineros informales y quiere combatir a la minería ilegal enmarcándola ya como un delito penal, den en el tiempo resultados positivos? Depende del gobierno, en el fondo. Yo siempre he dicho y le he recomendado al gobierno, si lo que ustedes pretenden es que efectivamente cumplir lo que se propone, entonces me parece muy bien que lo anuncien y que además se den las leyes que se requieren. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señalamiento de delitos que afectan la ecología, el medio ambiente. Lo gracioso es, lo gracioso o lo anecdótico es que estas ONGs que protestan contra la minería formal, que es la que no contamina, la que está controlada, la que paga impuestos, la que genera puestos de trabajo con beneficios sociales, etc., son los que nunca denuncian la minería informal, que es la que más contamina, que es la que explota a la gente y que tiene todas las dificultades adicionales. Pero entonces yo creo que depende del gobierno. Los decretos están bien dados. La sanción como delito penal a la minería ilegal me parece también correcto. Justo por ahí. Pero depende de ellos el que se ejerza. Esta concesión, entre comillas, que se le ha hecho a los revoltosos ilegales, que no son artesanales, que no son informales, son ilegales, de 1 año para la implementación, probablemente se podría haber hecho en menos, pero han cedido en lo que yo le llamo mesas no de diálogo, sino de sumisión de parte del Estado a los revoltosos. Y encima, después de haber conseguido que se aplique, digamos, que tengan un plazo de 1 año, ya uno de los líderes que participó en esa reunión anunció que 1 año les iba a quedar corto y que iban a pedir otro año más. A eso iba un poco mi pregunta, mi siguiente pregunta. Según lo que tú opinas, ¿hasta dónde, cuál es el momento en que el gobierno, hasta dónde el gobierno debe decir, ok, yo ya conversé, te di las oportunidades, en este caso ya te di 1 año, en pocas palabras y para ser criollo, no te dio la gana de hacerme caso a lo que yo te digo, entonces ¿hasta dónde el gobierno tiene que tener una mano dura? Porque si no existe la mano dura, entonces la gente se burla. No es mano dura, yo no la llamaría mano dura, sino mano recta. O mano justa, una mano justa. O sea, yo creo que el tiempo, la fijación del tiempo es lo de menos. En una negociación, en una conversación previa, no bajo chantaje. Yo no acepto, no aceptaría, y cuando he tenido cargos públicos en el ministerio, por ejemplo, no he aceptado nunca un diálogo sobre un chantaje. Yo sí dialogo con un huelguista, uno que está ejerciendo un derecho, que es a la huelga. Pero si esa huelga, simultáneamente, o esos huelguistas cometen delito, en el momento en que empiezan a, por ejemplo, interrumpir una carretera, corto el diálogo o no lo inicio, de ninguna manera, hasta que me depongan la comisión de delito. Pueden continuar en huelga, porque ese es su derecho constitucional, que yo reconozco y defiendo, pero mientras no me lo conviertan en delito. Creo que depende del gobierno. Si el gobierno fija en una conversación que no es bajo presión, que no es bajo chantaje, 6 meses, 1 año, muy bien, se acepta. Pero lo que no puede hacer un gobierno es establecer un plazo y después incumplirlo. Claro. Y bajo presión ampliarlo. Es un mal ejemplo, pues. Es que eso es lo que está sucediendo en el Perú y que es lo que rompe el principio de autoridad. Hay que ser viene desde el gobierno de Toledo, concretamente. ¿Tú crees, Rafael, de que este gobierno debería estar más atento a fiscalizar a estas ONGs
que tienen un mar de fondo. No sé si tal vez personas como Rimacharín, Yata, Santos, Saber, Rimarachín, Yata, Mamarrachín, como le decimos en el programa de televisión. Arana, tienen que darse cuenta que oponiéndose al desarrollo del país no van a lograr que se salga de la pobreza. No, es que les interesa eso. Creo que la pregunta, Juan José, perdón, Rafael, hay dos preguntas. Sería, en este caso es muy interesante la pregunta de Juan José, pero yo le agregaría, ¿cómo puede hacer el gobierno, según tu opinión, ¿no?, para enfrentar a estas ONGs? Porque las empresas solas no... Primero déjeme aclarar una cosa, lo que acabas de decir, que es el complemento a la primera pregunta que tú me hiciste. Evidentemente, dentro del grupo de gente que no quiere el desarrollo minero, están también aquellos que necesitan que exista pobreza, ignorancia en nuestra población, para manipularlos políticamente. Es decir, el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Entonces, si mantienen a nuestros campesinos, a nuestros pobladores en la ignorancia, más fácilmente la demagogia los manipula. Para que voten por ellos. Por supuesto, los llevan con fines políticos, evidente. Eso es lo que el marxismo ha hecho siempre. Ahora, yendo a la segunda parte de la pregunta, ¿qué tiene que hacer? Simplemente un gobierno, para poder gobernar como es debido, tiene que tener palabra. Si yo ofrezco algo, lo cumplo. Si yo no puedo hacer algo, digo que no lo puedo hacer. Y si afirmo que no lo puedo hacer, es porque efectivamente he estudiado el tema y me doy cuenta que es imposible hacerlo, por lo menos de momento, y que hay que dar estos pasos si es que se puede hacer. O decir con claridad, explicando serenamente, por qué no se debe hacer lo que están pidiendo. Y mantener su palabra. El ejemplo es muy sencillo, lo tenemos en todas partes del mundo. Lo que voy a decir puede escandalizar a algunos, pero es lo que yo he percibido en el gobierno de Fujimori, al margen de errores y al margen de aciertos. Hay un acierto que a mi juicio puede ser confundido con autoritarismo, con mano dura, como decías tú hace un momento. Pero Fujimori sí dio la señal de que cuando él prometía, cumplía. Y que cuando él decía que no se podía, y explicaba por qué no se podía, se mantenía firme. Recuerden la huelga del SUTEP, que duró 6 meses. ¿Qué pasó al final? Se murió la huelga. Porque los padres de familia se hartaron de que sus hijos sufrieran las consecuencias de estos revoltosos que estaban pidiendo imposibles. Entonces, lo que sucedió fue que se cayó la huelga. Y se acabó. Se acabaron las huelgas en el Perú durante muchos años. Sí, es Margaret Thatcher con los del carbón Margaret Thatcher es otro ejemplo. Es otro ejemplo. Un año. Entonces, algunos dirán, eso es autoritarismo. No es autoritarismo. Eso es ser consecuentes con el ejercicio de lo que debe ser el poder para el cumplimiento de la ley, que eso es para todos. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? No respondió la pregunta. Para controlar a esas ONGs, bueno, dar las leyes, si es que se requieren, como se dieron en su momento y que desgraciadamente se modificaron por presión de los caviares y de la propia, de alguna prensa caviar y por supuesto de las propias ONGs. Pero lo que hay es que decir un momentito, si una ONG recibe financiamiento externo y va a actuar en el Perú con determinados fines, yo quiero saber de dónde viene el dinero, cómo se usa el dinero, cuáles son los objetivos del asunto. Yo no voy a impedir que ejerzan su libertad, pero yo como Estado tengo el derecho de saber de dónde provienen los fondos, cuál es el objetivo de esa institución, pero no hay que tener miedo, porque si tú sacas una norma y después por la presión la retiras, otra señal de debilidad y de no ejercicio de autoridad. O por lo menos ponerla al descubierto, ¿no? O sea, que el gobierno la ponga al descubierto, que hable de ella y que diga, esta ONG, miren con documentos, miren lo que hace. Ahora, yo te voy a decir, dentro de todo, estamos asignándole responsabilidad al gobierno, estamos asignando responsabilidad a las ONGs, estamos asignándole responsabilidad a los marxistas, a los ideologizados, etc. A las empresas. Exactamente. O sea, las empresas privadas en el Perú son muy cómodas, muchas de ellas. Sí. Hay empresas que tienen muchísimo dinero y que no han invertido, por ejemplo, o que, digamos, que cometen 2 errores. Uno, que mantienen con su publicidad a medios de comunicación
que están destrozando con sus mensajes lo que debe ser un Estado de Derecho. Y lo siguen financiando. Porque tiene rating, porque les interesa, por egoísmo. O por desidia de los funcionarios de esas empresas que deberían de chequear y decir, no, yo aquí, en uso de mi libertad, yo no pongo publicidad, porque este canal, este medio, este periódico, este radio, está destruyendo lo que creo que es el ámbito en el que el Perú se va a poder desarrollar, va a generar más puestos de trabajo y va a solucionar, a disminuir la pobreza. Y por otro lado, no invierten en aquellos medios de comunicación, en aquellas instituciones que les permitirían informar adecuadamente a la población que solo está desinformada por los otros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafael. Gracias, encantado. Estuvo con nosotros Rafael Rey, representante del Parlamento andino. Pausa y regresamos.